¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hacer negocios en nuestro país no es tarea fácil. Creo que no exagero si digo que un empresario promedio en Argentina está más tiempo pensando en cómo sortear los distintos obstáculos que le presenta la coyuntura económica actual que pensando lo que verdaderamente importa, que es el negocio en sí mismo. Hoy, desde Max Valores, queremos contarte cómo podemos ayudarte a recuperar tiempo para pensar tu empresa. Yo soy Manuel Rocha, lidero un equipo de profesionales que se especializan en brindar soluciones financieras a empresas como la tuya. Me acompaña de mi equipo Sebastián Ferreira. Juntos tenemos como intención darte un pantallazo de todos los instrumentos que el mercado ofrece hoy para que vos puedas concentrarte en tu empresa y dejar la gestión de los riesgos financieros en manos profesionales. Toda empresa en Argentina, desde una perspectiva financiera, básicamente puede ser ubicada, creemos, en una de estas tres situaciones que menciona acá. O tiene excedente de fondos, o tiene necesidades de fondos, o tiene descalce de moneda. Vamos a empezar con la primera. Vamos a atacar este primer punto y decir qué instrumentos financieros sirven para atender a este tema. Decir que tenemos excedente de fondos no necesariamente es malo, ¿no? De hecho, una empresa cuando se constituye, el objetivo es ganar dinero. El problema surge cuando esos fondos no tienen destino, o sea, quedan ociosos. Y más aún si estás en un contexto como el que estamos enfrentando actualmente. Porque creemos que hay dos factores principales que atentan contra estos pesos que quedan ociosos. Uno de ellos es claramente la inflación. El peso permanentemente está perdiendo día a día poder adquisitivo por causa de la inflación. Alrededor de un 3% mensual en promedio es la pérdida de ese poder adquisitivo. Y bueno, como sabemos todos, con el tema de la pandemia, el Banco Central volvió a emitir fuerte y estos pesos en exceso en el mercado hacen que uno pueda prever que la inflación se acelere. De hecho, el último dato de inflación publicado por el INDEC marcaba 3,8% en octubre. Así que bueno, los pesos hoy ociosos están perdiendo a ese ritmo poder adquisitivo. El otro gran tema o factor que hace que sea oneroso tener esos pesos sin destino o ociosos es el dólar, o más bien dicho, la suba del dólar, ¿no? El peso pierde, al igual que con la inflación, con el respecto al dólar, en todas sus variantes, ya sea el tipo de cambio oficial, el contado con liquidación, el MEP, incluso el dólar blue. Acá el problema se agrava si la empresa tiene insumos dolarizados, porque si los tiene dolarizados, obviamente estos pesos cada vez le van a rendir menos en términos de dólar y va a poder importar o consumir insumos dolarizados en menor cantidad. Y acá hay dos grandes obstáculos. O el proveedor no te puede abastecer de estos insumos porque no los tiene o no quiere o está especulando con la suba del dólar, o vos, si sos un importador directo, posiblemente te encuentres con obstáculos puestos por el gobierno, ¿no? No te dejan importar o no te dejan importar la cantidad que vos querés. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, claramente vos no podés hacer una estrategia defensiva que consistiría en ¿qué? En adelantar compra de insumos importados o dolarizados para cuidar el valor de esos pesos. Como no podés hacer eso y también tenés la inflación, es que surgen estos instrumentos financieros que queremos presentarte. Bueno, para empezar vamos a agarrar lo más básico, lo que todos conocemos, que es el plazo fijo. Un plazo fijo bancario, hoy en el mercado está rindiendo 34% en términos nominales anuales. Esto, si lo llevamos a una tasa mensual, sería menos de 3%, 2,8% para ser exactos. O sea que estás perdiendo contra la inflación. Y tenés el agravante, si querés, de que tenés los pesos atados o puestos sin poder disponer de ellos durante al menos 30 días. Hay otras alternativas en el mercado para poner la liquidez o el exceso de pesos que se llaman fondos comunes de inversión. Hay varios, son un montón, hay muchas familias de ellos. El más simple y el más conocido es el fondo Money Market o T+0. Estos fondos son ideales para aquellas empresas que tienen liquidez o pesos en exceso por poco tiempo. Supongamos el caso de una empresa que tiene dinero para pagar sueldos y lo tiene disponible, supongamos 7 días. En lugar de tener esos pesos por 7 días en una cuenta corriente, lo más conveniente es que lo invierta en este fondo Money Market. Estos fondos
por su naturaleza y en los activos que invierten, son fondos muy seguros, pero al mismo tiempo rinden poco. Fijémonos, 26% de TNA es el promedio de lo que rinde un fondo money market, es decir, menos que un plazo fijo. Pero bueno, tiene la ventaja, a contramano del plazo fijo, es que se rescatan en el mismo día. Es decir, si vos solicitas el rescate ese mismo día, te acreditan los pesos en la cuenta. Con lo cual tenés una liquidez inmediata. Eso es una clara ventaja respecto al plazo fijo, pero el trade-off o el costo es que te rinde menos. Pero vuelta, esto es un fondo ideal para esos excesos de liquidez momentáneos. Si vamos a un escalón más de riesgo dentro de la familia de fondos comunes de inversión, nos encontramos con los fondos T+1. Los fondos T+1, a diferencia de los T+0, es básicamente el plazo de rescate. El día que uno pide el rescate, tiene que esperar un día hábil más y recién a ese día se le acreditan los fondos. O sea, un día más del día que pidió el rescate. Pero digamos que también es liquidez casi inmediata. El rendimiento de estos fondos es poco superior a los money market. En este caso, el promedio está marcando un 29%. Se acerca bastante a lo que es un plazo fijo y mantiene la ventaja de liquidez de los fondos money market, ¿no? ¿Por qué rinde un poco más? Y bueno, porque estos fondos invierte en activos un poco más riesgosos que los fondos money market. Mete títulos básicamente que tienen cotización en el mercado. Estos títulos pagan más, por eso hace que el fondo rinda más, pero al mismo tiempo tienen volatilidad en su precio. ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, que estos fondos no te garantizan un rendimiento. O sea, hoy rinde 29% en promedio, mañana pueden rendir 27, 30, bueno, hay una volatilidad. En un plazo fijo uno tiene esa ventaja de saber exactamente cuánto va a ser la tasa que va a ganar. En un money market también hay bastante certeza, pero bueno, tenés menos rendimiento. Hasta acá, estos tres instrumentos, el plazo fijo, el money market y el T+1, son buenas alternativas para poner el dinero excedente, pero ninguno de los tres te protege con la inflación en un 100%. Te compensa en parte. Hay otra familia de fondos, los fondos comunes de inversión SER. SER viene de una de las siglas coeficiente de estabilización de referencia, que es un índice que lleva el gobierno, el Banco Central concretamente, que sigue a la inflación oficial. Estos fondos se caracterizan por invertir en bonos o títulos específicos que los emite el gobierno nacional que siguen y que están vinculados a la inflación. Es decir, si la inflación sube, los títulos también suben y por ende el fondo rinde más. O sea, estás ganando lo mismo que la inflación. Incluso estos títulos, como cuando se emitieron, pagan a su vez una tasa de interés por encima de la inflación, hace que el fondo, en definitiva, te permita hasta ganarle a la inflación. Y mantienen el término de liquidez, mantienen las ventajas de los fondos anteriores, se pueden rescatar antes de tiempo, no tenés que esperar los 30 días como el plazo fijo, ¿no? A lo sumo serán fondos T+2, pero rescatás en 2 días. Ahora bien, hasta acá fondos de inversión. Supongamos que la empresa es una empresa que ya está acostumbrada a invertir en el mercado, conoce los fondos y posiblemente, si su situación particular financiera lo permite, tal vez le convenga directamente ir al activo financiero puntual para protegerse de la inflación. Es decir, en vez de ir a un fondo común de inversión, le convenga, en lugar de eso, invertir en un bono SER directamente. Lo puede hacer. Lo pusimos acá como otra alternativa, bono SER. ¿Qué diferencia tiene con lo otro? Bueno, cuando uno compra un bono, generalmente como cada bono tiene su plazo de vencimiento, su tipo de tasa, sus condiciones particulares, hay veces que hay bonos que se ajustan mucho mejor a las características de necesidades financieras que tiene la empresa que un fondo común de inversión que es más genérico. Bueno, eso obviamente va a depender de un análisis de la situación de la empresa en particular, su grado de aversión al riesgo, su sofisticación financiera, bueno, un sinnúmero de factores, que para eso estamos nosotros, ¿no? Para justamente analizar esos factores y recomendarte si te conviene un fondo o directamente el activo. Hasta acá son instrumentos en el mercado que te permiten cubrirte contra la inflación. El otro problema que habíamos mencionado era el tema del dólar, ¿no? La suba del dólar. Y bueno, y vemos también que el mercado ofrece dentro de la familia de fondos comunes de inversión otro gran subgrupo que se llaman los fondos comunes de inversión Dollar Link o atados al dólar oficial. Este tipo de fondos son muy numerosos en el mercado, hay muchos tipos, hay muchas gerenciadoras que los ofrecen.
¿Y en qué se diferencian básicamente? Todos te protegen contra el tipo de cambio oficial. Si el tipo de cambio oficial sube, estos fondos van a rendir más. Ahora bien, hay fondos que se especializan o le dan preponderancia a títulos soberanos, o sea, títulos dollar link o a toda la inversión que ofrece el gobierno nacional. Otros fondos lo que hacen es invertir en mayor medida en fondos corporativos, o sea, bonos que emite una empresa privada, que también son dollar link, son empresas de primera línea. Y hay un tercer grupo de fondos Dollar Link que en realidad lo que hacen es no invierten en bonos corporativos ni en soberanos, sino hacen una estrategia financiera que se conoce con el nombre de sintético, que consiste en combinar un futuro de dólar, un contrato de futuro de dólar de ROFEX, con instrumentos en pesos, ya sea otros fondos o bonos que paguen una tasa de peso. Esa combinación crea como un dólar link sintético, o sea, artificial. Bueno, es algo que no conviene ahondar acá, pero sepan que existe. Hay un subgrupo de los fondos comunes de inversión Dollar Link, que acá nosotros le pusimos el nombre de híbrido, por decirle de alguna manera, que no solamente invierten en activos Dollar Link o sintéticos, sino que también invierten en otros tipos de activos que pagan dólar divisa, dólar afuera. Y de esta manera, lo que hace este fondo es brindarte cierta cobertura, no solamente contra el tipo de cambio oficial que suba, sino también con la suba de la brecha. Es decir, que suba el contado con liquidación, se despegue o que suba más que el tipo de cambio oficial. Cuando se agranda esa brecha, estos fondos también rinden un poco más. Son fondos que no quedan tantos de este tipo en el país, quedan algunos, pero bueno, está bueno saber que existen y nosotros tenemos algunos para ofrecer, así que si quieren después nos consultan. Por último, al igual que hicimos con el ejemplo de los instrumentos para protegerse de la inflación, que decíamos, podemos ir a fondos comunes de inversión SER o comprar directamente el bono SER, bueno, acá también. O vas a fondos comunes de inversión Dollar Link o tenés la alternativa de comprar vos directamente el bono Dollar Link corporativo o soberano. Nuevamente van las mismas aclaraciones, ¿no? Para comprar este tipo de bonos, se requiere que el inversor conozca o sea un inversor más sofisticado o se esté asesorando, ¿no? Porque hay que encontrarle la novia ideal a la necesidad financiera que estás experimentando. No todo bono corporativo o soberano se ajusta a lo que vos decís, a lo que vos necesitas, perdón. Si ahora bien te interesa, tu caso es así, y te interesa comprar uno de estos bonos, ya sea Dollar Link o SER, como vimos antes, claramente necesitas a alguien que te los venda. ¿Quiénes venden hoy en el mercado argentino bonos? Bueno, los bancos o la sociedad de bolsas como nosotros. ¿Cómo elegís entre tanto menú de vendedores? Bueno, un criterio que se suele utilizar es el volumen operado. En el entendimiento de que aquel agente que opere mayor volumen de estos bonos es el que tiene mayor habilidad para conseguir mejores precios. O sea que salga más barato comprar el bono. Ahí nosotros en Max Valores, consistentemente en los últimos años, estamos ubicados en el top 3 de las entidades que mayor volumen de bonos corporativos y soberanos estamos operando con clientes, con terceros. Así que, bueno. Por último, me queda un último punto que lo voy a mencionar muy por encima, que también sirve, es otro instrumento que ofrece el mercado a través de ROFEX, que es el mercado de futuros de dólar de Rosario. Es un mercado que te permite a vos que tenés pesos excedentes comprar contratos de dólar futuro y de esa manera fijar el valor del dólar a un plazo futuro y sacarte esa incertidumbre. No quiero ahondar mucho acá porque Sebastián va a estar explicando más en detalle esto cuando hable de descalce de monedas. Así que le doy paso a Sebastián. Bien, el segundo punto que queríamos tocar en esta charla, como adelantó Manu, es la situación en la cual la empresa necesita fondos. ¿Por qué necesitan fondos las empresas para financiar el activo? Puede ser activo de corto plazo, cuando querés aumentar el stock de mercadería, puede ser para darle financiamiento comercial a tus clientes, o puede ser a largo plazo cuando querés invertir en una nueva sucursal, en un inmueble, en maquinaria, etc. Hay dos maneras para financiar el activo en una empresa. Una es con recursos propios, el accionista aporta capital, y la otra es con fondos de terceros, mediante deuda, básicamente. Vamos a centrarnos en la segunda posibilidad y ver cómo el mercado de capitales puede ayudar a tu empresa a captar fondos de terceros. Bien, vamos a empezar desde las opciones más simples y más de corto plazo y vamos a ir complejizando las alternativas. La primera opción,
Caución bursátil o pase bursátil es otra opción de financiamiento de corto plazo en mercado de capitales. ¿Cómo se opera una caución? Necesitas tener títulos como los que describió Manu anteriormente. Pueden ser bonos soberanos, bonos corporativos, y lo que haces es ponerlos en garantía y a cambio de eso financiarte. El plazo para operar caución va de 1 a 120 días, pero normalmente se concentra más volumen en plazos cortos, de 1 a 30 días. Para que te hagas una idea, la tasa nominal anual por plazos cortos, como un día, por ejemplo, es 28%. Y la tasa más baja a la que podés financiarte en el corto plazo. Lo puedes comparar quizás con un descubierto bancario, que hoy está en tasas aproximadamente de 35% a un día. El pase bursátil es parecido a la caución, ya que también vas a usar títulos que tengas en cartera, los vas a poner en garantía y contra esos títulos te vas a financiar. La tasa es un poco más alta, niveles de 32% con datos de mercado de hoy. Y la diferencia fundamental es que la caución tiene algunos límites que el mercado establece para esos títulos que vos vas a poner en garantía, que no los tiene el pase bursátil. Básicamente con el pase vas a poder tomar más fondos de los que tomás con la caución. Estos dos instrumentos de corto plazo son las alternativas al financiamiento tradicional, al mercado de intermediación que opera en Argentina, que es el banco. El banco te puede prestar en descubierto en el corto plazo o te puede dar un préstamo más largo. Caución y pase son para sustituir, si tu situación lo amerita, ese tipo de financiamiento tradicional. ¿Por qué hablamos de poner títulos en garantía? ¿Por qué una empresa que tiene títulos va a financiarse? Bueno, porque quizás tu estrategia fue comprar bonos SER, como decía Manu anteriormente, para cubrirte la inflación, o compraste bonos dólar link para cubrirte de un riesgo de depreciación y los querés mantener en cartera 6 meses. Pero ¿qué pasa si en diciembre tenés que pagar aguinaldos, tenés que pagar sueldos y necesitas liquidez por 7 días? Podrías vender los bonos, pero entras en un riesgo de perder la cobertura y vender el bono a un precio que quizás no es el mejor en ese momento. Bueno, la opción del pase y la caución es lo ideal, porque por esos 7 días pones los títulos en garantía sin perder la propiedad y te financiás por ese periodo corto. Si lo que buscas es financiamiento más de largo plazo, las opciones que hay en el mercado de capitales son el descuento de cheques y el descuento de facturas, que en principio puede parecer que no es una novedad, porque este instrumento de descontar cheques o facturas existe en otro mercado que no es el mercado organizado del mercado de capitales. ¿Qué ventajas tiene entrar por esta puerta al mercado de capitales? Que es un mercado profesional, regulado, donde el inversor, aquel que va a comprar esos cheques que vas a descontar o las facturas, va a hacer un análisis crediticio de tu empresa y eso te va a obligar a vos a presentar información financiera y contable de manera recurrente, prolija, ordenada, y va a hacer que tu crédito sea conocido en el mercado. Eso hace que una vez que empieces a operar, lo puedas hacer a tasas más convenientes que las tasas tradicionales de descuento de cheques y facturas. Las tasas hoy están en torno a 34 a 40%, depende del plazo y depende del riesgo. Hay diferentes maneras de operar. Podés operar cheques no garantizados, si tu riesgo propio gusta en el mercado, o si tenés cheques de empresas de mucha calidad crediticia, de nombre en el mercado, podés descontarlos. También podés operar cheques garantizados o avalados por lo que se conoce como sociedad de garantía recíproca. Son sociedades que tienen un fondo de riesgo que usan para dar avales a otras empresas que quieren tener una línea para descontar cheques. Es un tema muy complejo que presenta muchas alternativas y que si querés profundizar en esto, podés coordinar reunión con nosotros o ver nuestro stand con el producto en sí, donde vas a ver todas las alternativas que ofrece el descuento de cheques y facturas a través del mercado de capitales. Y por último, si vamos a la situación de tomar financiamiento a más largo plazo y quizás el más complejo es emitir deuda con oferta pública. Esto es, tu empresa emite un bono al mercado destinado a inversores que pueden ser personas físicas, pueden ser otras empresas, pueden ser fondos, que es el mercado institucional. Para llegar a este paso, tu empresa va a tener que pasar por diferentes etapas, sobre todo referido a información financiera a presentar y a la calidad de esa información. Vas a presentar estados contables auditados, proyecciones, vas a explicar al mercado para qué vas a querer esos fondos. Pero una vez que entraste a ese mercado, además de hacerte conocido el nombre de tu empresa, puedes conseguir tasas más baratas y también puedes conseguir más monto, ¿sí? Que el que te puede prestar un banco determinado. Creo que con esto cubrimos
a grandes rasgos las tres opciones que podés usar en el mercado de capitales para financiarte. Por último, nos quedaba ver qué pasa con la situación de descalce de monedas. Es uno de los temas más importantes por el que recibimos más consultas en Argentina. Manu lo anticipaba, los importadores que tienen que pagar la factura de importación y que no pueden acceder a los dólares, tienen ese riesgo todos los días de se disparó el dólar y necesito más pesos para pagar esa factura de importación. O cuando estás presupuestando tu negocio para los próximos 3 meses, para el próximo año, tenés un montón de variables, algunas que las conocés perfectamente porque es tu negocio y otras que son financieras y que cuando decís, bueno, ¿cuánto vale el dólar a diciembre de 2020? ¿Qué pongo? Bueno, te vamos a mostrar un producto, ¿sí? Que es el futuro de dólar, que se opera a través del mercado ROFEX en Argentina, que te va a permitir fijar esa variable incierta como es el dólar a un precio determinado. ¿Cómo funciona el futuro de dólar? Es un contrato que pactás cuando quieras, por ejemplo hoy, y lo que vas a hacer es fijar el precio, la fecha y la cantidad de dólares que vas a comprar en un momento determinado. Por ejemplo, marzo de 2021. Vos podés fijar hoy el precio y después, llegado ese momento, el momento se llama de vencimiento, de liquidación del contrato, puede ser que el dólar ese día esté más arriba o más abajo. Si está más arriba de lo que vos fijaste para comprarlo, te van a acreditar una diferencia en tu cuenta y si está más abajo te van a debitar. Lo estoy diciendo de esta manera para simplificarlo, pero básicamente es así. Te debitan o te acreditan dependiendo un poco de cómo estaba el dólar ese día respecto a lo que vos pactaste. Pero lo importante de esto es que, más allá del resultado de la operación en sí, de ese débito o crédito, vos te aseguraste los pesos que necesitas para pagar esa factura de importación, que de otra manera es una variable incierta y un riesgo que tenés en tu negocio. La idea del futuro es que lo puedas usar para minimizar riesgos, para sacarte un riesgo de encima. Como también dijo Manu anteriormente, el futuro es un instrumento que permite desarrollar muchas alternativas y no deja de ser una cobertura. Al ser una cobertura, como el seguro del auto que pagas mes a mes, tiene un costo. Bueno, si lo combinás con posiciones, te compras un bono en pesos, un bono de inflación, un bono de Donar Link, lo que podés hacer es bajar el costo de esa cobertura. Eso se llaman instrumentos sintéticos. No vamos a profundizar ahora, porque daría también para charlar un rato largo, pero sí te invitamos a que nos preguntes lo que necesites y juntos encontrar cuál es el producto que se adecua mejor a tu necesidad. Con esto terminamos la presentación de cobertura de tipo de cambio. Lo dejo a Manu para que dé las últimas palabras. Bueno, simplemente agradecerles que nos hayan escuchado. Como decía al principio de la introducción, el propósito era muy simple de esta charla, era un breve pantallazo de todos los instrumentos financieros que el mercado ofrece para que ustedes puedan gestionar el riesgo financiero y concentrarse en lo que realmente saben que es el negocio de cada uno de ustedes. Esperemos verlos en el stand y que bajen nuestras presentaciones y tienen nuestros contactos por si necesitan alguna aclaración o entender algún producto en profundidad. Muchas gracias. Gracias.